Bueno, alumnos, vamos a continuar con la idea de lo que veníamos analizando la semana anterior en cuanto al derecho real de propiedad horizontal, y vamos a analizar lo que es el régimen de copropiedad. El reglamento de copropiedad es una condición necesaria para la sujeción del inmueble al régimen de propiedad horizontal. Su carácter es de naturaleza contractual. Es un contrato plurilateral. Al constituirse el consorcio de propietarios, se debe acordar y redactar un reglamento de copropiedad y administración e inscribirlo en el registro. Dicho reglamento solo podrá modificarse por resolución de los propietarios mediante una mayoría no menor a los 2/3. Esta modificación deberá también consignarse por medio de escritura pública y deberá ser inscrita en el registro. Según el reglamento de copropiedad, según lo que establece el Código Civil y Comercial en el artículo 2056, debe contener determinación del terreno, determinación de las unidades funcionales y complementarias, enumeración de los bienes propios, enumeración de las cosas y de las partes comunes, composición del patrimonio del condominio, determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad, determinación de la proporción en el pago de las expensas comunes, uso y goce de las partes comunes, uso y goce de los bienes del consorcio, destino de las unidades funcionales, destino de las partes comunes, facultades especiales de la Asamblea de Propietarios, determinación de la forma de convocar a la reunión de propietarios y su periodicidad, especificación de limitaciones en la cantidad de cartas poderes que puede contener cada titular de unidad funcional para representar a otros en asamblea, determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones, determinación de las mayorías necesarias para modificar el reglamento de copropiedad y administración, que nunca será menor a 2/3 y debe ser unánime si modifica la composición o extensión del derecho real de los propietarios, forma de computar las mayorías, determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de inmuebles complementarias hacia terceros no propietarios, designación, facultades y obligaciones especiales del administrador, plazo de ejercicio de la función del administrador, fijación del ejercicio financiero del consorcio y facultades especiales del Consejo de Propietarios. En cuanto a la tercera parte de la unidad número 4, vamos a hacer un análisis de lo que se entiende por consorcio de propietarios. El consorcio de propietarios, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2044 del Código Civil y Comercial, se compone del conjunto de propietarios de las unidades funcionales. El mismo constituye personería jurídica, tiene además su domicilio en el edificio, en el inmueble, y sus órganos son la Asamblea, el Consejo de Propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble al régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios, instrumentado por escritura pública o por resolución judicial inscrita en el registro inmobiliario. En cuanto al nacimiento del consorcio de propietarios, un sector de la doctrina y pronunciamientos jurisprudenciales entienden que el reglamento propiedad horizontal, con los requisitos que le impone la ley y la inscripción de la escritura pública y la inscripción en el registro inmobiliario, constituye el acto de nacimiento jurídico del ente. A partir de allí, el ente trasciende como entidad jurídica diferenciada de sus integrantes y de terceros. En cuanto a la capacidad, la extensión de la capacidad del consorcio, concebido como persona jurídica, debe ceñirse del cumplimiento de sus fines. En este sentido, el artículo 156 del Código Civil y Comercial establece: el objeto de la persona jurídica privada debe ser preciso y determinado. A diferencia de lo que acontece con el estatuto de una sociedad civil, en el reglamento de propiedad horizontal no aparece una cláusula que especifique cuál es el objeto social o los fines de la institución. Sin embargo, cuando se enumeran las funciones de la Asamblea o del administrador,
como la asamblea como órgano deliberativo y el administrador como un representante del consorcio, se está definiendo la finalidad de esta persona jurídica y los límites de su actuación. La realización de todos los actos necesarios de administración, mantenimiento y conservación de las partes comunes del edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal. Con la limitación señalada, el consorcio tiene capacidades para adquirir derecho y contraer obligaciones. En el primer aspecto, cuando hablamos de adquirir derechos, puede reclamar el cobro de expensas, el fondo de reserva, así como también los créditos por rentas que tenga derecho a percibir. Cuando hablamos de contraer obligaciones frente a terceros, cuando contrata trabajo o respecto de deudas en cajas previsionales, aporta a sindicatos. Estos derechos los ejerce a través del administrador como representante del consorcio. Puede poner en marcha las acciones judiciales contra los consorcistas que violaron el reglamento o contra terceros con quien hubiese contratado. En cuanto a la responsabilidad contractual y extracontractual del consorcio, el incumplimiento por parte del consorcio de las funciones de mantenimiento, de conservación y reparación de las cosas comunes, en la medida que ocasionen daño a los propietarios, genera el consorcio el deber de repararlos. Hay obligaciones previas y específicas entre consorcio y consorcistas y entre ellos entre sí, que al ser violadas dan lugar a la responsabilidad contractual, por cuanto la relación jurídica existente entre consorcios de propietarios y los titulares de las distintas unidades funcionales del inmueble se vertebra en el reglamento de propiedad horizontal, restringiendo su naturaleza contractual. En cuanto a la responsabilidad extracontractual del consorcio de propietarios, reconocida la personalidad del consorcio, recae sobre él no solo la responsabilidad contractual por incumplimiento respecto a terceros y de los propietarios dañados, sino también los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados a terceros por las cosas comunes bajo la guarda del mismo. Si se tiene en cuenta que el consorcio, por intermedio del administrador, el encargado de mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento a las partes comunes, como por ejemplo ser balcones, escaleras, ascensores, terraza, los daños causados por riesgo o vicio de dichas cosas obligarán al consorcio a responder en los términos establecidos en el artículo 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial. Ello es así por cuanto, si bien el consorcio no es el dueño de las cosas comunes, es el guardián por habérsele encargado la función de cuidarlas y mantenerlas en el perfecto estado de funcionamiento. Bueno, alumnos, con esto vamos a concluir los temas incluidos en la unidad número 4. Como hablé en principio, esto es una síntesis de lo que se entiende por los derechos reales hablados, por lo cual ustedes deberán ampliar su conocimiento con la bibliografía dada por la Cátedra de Derechos Reales.